Hola, en este video vamos a observar cómo ha sido la evolución de la asincronía en el framework.net. Comenzaremos viendo cómo al principio de la historia del framework no había mucho empleo de los métodos asíncronos y lo que más nos importaba sencillamente era traer datos sin importar la experiencia del usuario. Después observaremos cómo el framework fue evolucionando para tratar de darle más usabilidad a las interfaces, que no se bloquearan mientras descargábamos datos. Y después miraremos cómo eso evolucionó ya en la programación de Silverlight y específicamente dentro de Windows Phone, hasta llegar al punto de hoy en día, donde con el framework.net 4.5 tenemos el famoso async, que nos va a permitir literalmente hacer transparente la implementación de métodos asíncronos. Entonces comencemos con este proyecto de Windows Forms que ya tengo aquí creado. Se llama Async History. El ejemplo consiste en traer el último tweet de mi timeline. Lo vamos a traer cada vez que presionemos el botón y lo vamos a poner en este cuadro de texto. Yendo al botón, aquí tenemos el manejador del evento. Para obtener el tweet tenemos varias opciones. Lo podemos descargar, por ejemplo, en XML o en JSON. En este caso he querido descargarlo en JSON. Para descargar tweets en formato JSON usando la API de Twitter, sencillamente hacemos un llamado HTTP al servidor. Entonces miren que aquí voy a simular que tenemos uno de esos servicios web antiguos con WSDL, por ejemplo, o tal vez con algún web handler. Pero esta vez lo haremos con un JSON. Sé que en aquel entonces, en la época del framework 1.1, no se usaba JSON, pero con este ejemplo nos bastará para mostrar lo requerido. La URL entonces sería algo de este estilo. Miren que estamos llamando a la API de Twitter pidiendo el timeline en JSON para el usuario de nombre Warnow y estoy pidiendo un solo tweet. En este caso me trae el último tweet. Bien, una vez tengo la URL, necesito un mecanismo para llamar ese tweet y traerlo hasta mi cliente de Windows Forms. Para eso voy a usar la clase WebClient. Está en el namespace system.net. Lo inicializamos y después les pedimos que nos descargue en un string la respuesta de este servidor. Con la URL que acabamos de dar. Esto va a estar en una variable que llamaremos JSON text. Ven que aquí no estoy usando los métodos asíncronos que fueron provistos después. Acá sencillamente estoy haciendo un llamado completamente síncrono, tal como teníamos que hacerlo al principio. Luego de tener este texto tenemos que procesarlo, porque básicamente lo que nos descargaría este llamado es un texto JSON de este estilo. Viene un array y dentro de ese array vienen varios tweets y cada tweet tiene varios atributos, uno de los cuales es text. Para hacer este proceso de manipulación de JSON hay varias opciones en .NET. Sabemos que nativamente al principio no había una librería que nos manejara el formato JSON, pero después con el tiempo fueron surgiendo varias que han sido agregadas a Codeplex hasta llegar al punto de hoy, cuando en el framework.net 4.5 ya tenemos dentro del namespace windows.data un parseador de JSON nativo que funciona bastante bien y es muy fácil de usar. Pero como ahora estamos simulando lo que teníamos en esa época, voy a aprovechar para mostrarles cómo usar un administrador de paquetes como el NuGet, que nos va a permitir instalar dentro de esta aplicación de ejemplo un paquete de proceso de JSON que está en Codeplex. Obviamente para eso necesito tener instalado el add-in de NuGet. Ustedes lo pueden
descargar completamente gratis e instalarlo en su Visual Studio o Visual Studio Express. Después de haberlo instalado ya tendrán acceso a la consola de NuGet. Ven que aquí ya la tengo lista. Y sencillamente vamos a hacer un install package del Neuronsoft JSON. Vean que tengo IntelliSense, entonces solo doy tab y ya nos detecta el paquete que queremos instalar. Cuando le doy enter, si yo no me he bajado ese paquete de internet, el sistema automáticamente lo va a bajar. Yo ya lo tenía, ahora únicamente lo estoy instalando en esta solución. Automáticamente lo que pasa es que una referencia a neuronsoft.json es agregada a mi proyecto. Bien, entonces ahora procederé a hacer el proceso de ese JSON text que me ha llegado. Entonces voy a aclarar un JSON object que es igual a JArray, que es uno de los objetos que viene en la librería que me acabé de bajar, .parse, y le voy a decir que me parse este texto que acabé de obtener. Esto me da un arreglo de objetos de JSON, pero como solo necesito el primero, voy a decirle además que me obtenga el primero. Y efectivamente esto me va a obtener solo el primer tweet. Ahora voy a extraer el texto de ese tweet usando al JSON object acabado de crear, select token, y básicamente voy a escribir el path de ese token que estoy buscando, y no es nada más que el nombre del atributo. De hecho, este texto de una vez se lo puedo asignar al textbox que creamos. Y ya estaría con eso completo nuestro ejercicio. ¿Qué podemos esperar que suceda? Que ejecutamos la aplicación y después de darle clic al botón, la interfaz se va a congelar y el usuario se va a sentir frustrado mientras se baja la información. A veces no va a saber qué está pasando y va a empezar a oprimir botones por aquí y por allí, y en general puede generar mucha inestabilidad en la aplicación. Tenemos que hacer un parse string. Miren entonces cómo tenemos aquí nuestra aplicación, y cuando el main thread no está bloqueado la podemos mover o podemos ubicarnos dentro de cualquier control sin ningún problema. Pero como al hacer un llamado al servicio web tenemos que esperar a que la información venga y lo estamos haciendo desde el mismo thread que lanzó la aplicación, cuando yo pido que venga el tweet ya la interfaz deja de responderme y se bloquea, y esto entre otras cosas genera ese efecto en el cual la aplicación pierde el foco, no sabemos qué está pasando, si estoy bajando la información, si va a fallar, si no va a fallar, todo ese tipo de cosas que hacen que la experiencia del usuario no sea de lo más agradable. Sin embargo, en ese tiempo no era importante porque hasta ahora estábamos empezando y lo único que queríamos era traer efectivamente la información requerida. Pero con el transcurrir del tiempo, los usuarios cada vez se vuelven más exigentes y quieren siempre tener más características. Para solucionarlo estaban los amigables threads. Miremos cómo se hace. Teniendo aquí nuestro código, recordemos que si lanzamos el llamado desde el mismo thread que inicia la aplicación se va a bloquear. Entonces, lo que voy a hacer después de tener mi URL es crear un thread que está en system.threading. Hacer un nuevo thread que me va a llamar básicamente a un método que ejecuta la descarga del tweet. Vamos a llamar a ese método download tweet. Aquí, gracias a las herramientas de Refactory, podemos generar el método stop
para este download tweet. Aquí está. Vamos a dejarlo sin parámetros. En ese caso ya esta URL vendría a pertenecer a este método. Y aquí tendremos todo este proceso de poner el tweet en el cuadro de texto. Y aquí le decimos al thread que se inicie. En el momento que le decimos que se inicie, el main thread sigue manejando la interfaz mientras otro thread distinto hace el llamado web. Esto permitiría que no se bloqueara la interfaz. Pero ¿sería esta la solución? Tratemos de ejecutar. Lo que espero es que se genere esta excepción, que nos dice que un elemento gráfico, un control, lo que es el cuadro de texto, está siendo accedido desde un thread distinto al thread en el cual fue creado, y esta excepción se lanza para evitar que muchos hilos traten de acceder a un mismo control y se generen anomalías en el funcionamiento del programa. Por ejemplo, imagínense que tuviera otro thread que estuviera bajando el timeline de otra persona y entonces entraran al mismo tiempo a tratar de modificar el estado del cuadro de texto. No sabríamos qué pasaría. En el framework .NET 1.1 lo que se hacía era ser muy optimista y pensar que jamás dos threads distintos iban a acceder a un mismo control. Entonces lo que hacíamos era deshabilitar ese chequeo que teníamos para el acceso inseguro a un control. Entonces esto es lo que llamamos check for illegal cross thread calls. Lo ponemos en false y ahí está. Entonces ahora voy a ejecutar el llamado y miren que mientras lo llamo todavía el form sigue respondiendo, pero no se ha bloqueado nunca. Eso ya es más amigable para el usuario. Sin embargo, no dejo de sentirme un poco mal de poner cosas como estas porque no es lo adecuado, sencillamente porque en algún momento yo puedo tener una aplicación no suficientemente compleja como para querer acceder a un mismo control con varios threads. Para ese caso, en el framework 2.0 ya se incluyó una nueva característica que fue la capacidad de detectar si un control está siendo llamado desde un hilo distinto a aquel en el que fue creado y actuar en virtud a esto. Es lo que conocemos como la propiedad invoke required. Con esta propiedad podemos efectivamente hacer el llamado de una forma segura sin tener problemas con los hilos, con los threads. Entonces vamos a convertir esto en un llamado seguro y más decente. En este caso voy a aislar entonces la parte que efectivamente tiene problemas de acceso con hilos. La voy a sacar a un nuevo método y le voy a poner como nombre setText. Muy bien. Entonces aquí voy a hacer la evaluación de si mi textbox requiere un invoke, es decir, si lo están llamando desde otro thread distinto al que fue creado. Si eso sucede, en ese caso lo que voy a hacer es hacer un nuevo llamado al método que esta vez va a estar seguro. Para poder hacer ese nuevo llamado necesito un delegado que me permita hacer el llamado al método como tal. Va a ser de retorno void setText callback y esto recibe un JToken que llamaremos JSONObject. Ya con el tipo de delegado definido podemos crear una instancia del mismo setText callback. Vamos a llamarla de que sea igual a new setText callback que recibe como parámetro
el método que queremos llamar. En este caso queremos llamar a setText de nuevo. Entonces, miren, gracias a este invoke podemos ejecutar un método que actúa sobre un control, pero en este caso se va a buscar el thread que creó el control para poder crearlo de manera segura. Entonces vamos a decirle que invoque el método al que refiere este delegado y le pasamos como objeto los parámetros, que en este caso no son más que el JSON Object que creamos, pero esto debe ir en un arreglo de objetos. Entonces aquí se hace nuevamente el llamado a setText, pero cuando entre de nuevo ya no va a venir desde el segundo thread, sino desde el thread que originó la aplicación. En ese caso ya no va a entrar a este if, sino que tiene que irse por el else, que básicamente lo que hace es ajustar el valor del texto, de nuestro cuadro de texto, con lo que viene en el JSON Object, sin problemas de acceso seguro a los threads. Ejecutemos esto. Aquí está nuestra interfaz. Vamos a dar clic sobre el botón. Miren que no se me bloquea. Y aquí tengo el tweet abajo sin problemas de posibles bloqueos cuando mi aplicación crezca. ¿Sencillo? No. No es sencillo todo este manejo de crear un delegado y después hacer que ese delegado vuelva a ejecutar el método y hacer una selección de si el método vino llamado por un thread distinto al que creó el control. Todo esto nos genera a nosotros mucha sobrecarga como desarrolladores. Nosotros tenemos que enfocarnos en crear soluciones, no quedarnos en problemas de este estilo. Es por eso que se incluye el concepto del background worker. El background worker es un objeto que ejecuta tareas en segundo plano sin que nosotros tengamos que saber que se creó un nuevo thread y que si es un thread que está accediendo a un control, entonces hay un intercambio de contexto de thread y todo ese tipo de cosas. Vamos a ver cómo se facilita todo cuando tenemos este background worker. Primero, ya no vamos a necesitar nada de hilos, sino que vamos a necesitar lo que conocemos como un background worker. Acá lo inicializamos con un default constructor. Después de que tenemos esta inicialización, le decimos que queremos que ejecute cuando lo mandemos a hacer un trabajo. Entonces básicamente es un delegado al que le añadimos un handler. Entonces aquí es donde vamos a ejecutar el trabajo. Después de que se ejecute el trabajo, debemos decirle qué hacer cuando el trabajo esté acabado. Run worker completed, igual, le creamos el método. Para mayor claridad, pongámoslo debajo del run. Y cuando ya hemos definido estas dos acciones, qué trabajo hacer y qué hacer después de completado el trabajo, decimos al background worker sencillamente que ejecute su trabajo de manera asíncrona. Miren que aquí ya empezamos a automatizar la sincronía de nuestras aplicaciones. Entonces, cuando se ejecuta el trabajo que queremos que haga, básicamente que baje el tweet. Entonces, vamos a decirle aquí download tweet. Pero aquí deberíamos poner únicamente las acciones que se van a tardar. Entonces, la parte en la que ajustamos el texto debería ir en la parte de completed, porque esto sencillamente no va a tener ninguna demora. Entonces, para poder partir estas dos cosas, primero saquemos el código del completed aquí y pongamos esta variable a nivel de clase. Esto es un string. Y bueno, aquí ya ponemos nuestro JSON text
con lo que viene de el llamado web. Bien, entonces acá podemos seguir declarando nuestro JSON object, pero esta vez se refiere a nuestra variable de clase. Y listo, setText. El setText ya no necesita toda esta complicación. De hecho, ya no necesitamos un método aparte para el setText. Sencillamente vamos a escribir esta línea. Recapitulando, creamos un background worker, le asignamos un trabajo para hacer, le decimos qué hacer cuando acabe y después le ordenamos ejecutar el trabajo como tal. Miren, es muy sencillo, no tenemos que saber nada de hilos para esto, solo que hay un trabajo que termina y que tiene que ejecutarse. Bien, ejecutemos ahora nuestra versión a ver cómo se comporta. Llamo, no se congela la interfaz y tenemos nuestro tweet. El background worker, entonces, como observan, sirve para hacer todas estas tareas en segundo plano, pero luego surgió una especialización para los procesos asíncronos que tenían que ver con servicios web, y allí fue cuando nacieron los llamados asíncronos a estos servicios. Observemos cómo funciona todo esto en un ambiente como Windows Phone, en el cual sí que hemos pensado mucho en la usabilidad, a tal punto que hemos restringido el uso de llamados síncronos, de tal manera que no los vamos a encontrar, sino que solo vamos a tener la posibilidad de hacer llamados asíncronos. Aquí ya está. Sencillamente vamos a poner nuevamente un botón y un text block. Y sencillamente creamos nuestro web client. Ven que aquí viene la librería incluida por defecto porque el teléfono se va a comunicar muchísimo con la web, entonces por eso nos aparece de inmediato. Vamos a ponerle un nombre. Listo, ahora vamos a decirle al web client qué pasa cuando la descarga de una cadena se ha completado. Le damos tab y tab para que se cree el código por nosotros y después sencillamente hacemos la descarga de la cadena. Y acá le damos la dirección que teníamos. Acá no nos pide una URL sino una URI. Debemos crear la nueva URI usando una URL. Bien, entonces ahora vamos aquí a poner el proceso de nuestro tweet. Windows Phone 7 aún no soporta la librería nativa para manejo de JSON que está en el framework 4.5. Así que pues nuevamente vamos a abrir nuestra consola de administración de paquetes del NuGet y vamos a instalar el paquete de Newtonsoft. Que ya quedó instalado. Y bueno, aquí ya hemos terminado la operación del download. Entonces vamos a tener la variable del JSON text en el resultado de la operación. Y de ahí en adelante vamos a usar el mismo código que teníamos anteriormente. Y esto se llama text block 1. También debemos incluir el namespace y ejecutemos. Vamos el llamado y mira, aquí ni siquiera existe el riesgo de que se bloquee la interfaz porque por diseño hemos restringido las operaciones que podrían lograr este tipo de comportamientos. Una evolución aún mayor se experimentó con la liberación
de el Windows Runtime, todo lo que tiene que ver con Windows 8 y el Framework.NET 4.5. Veamos entonces cómo se manejan estas acciones asincrónicas cuando estamos con nuestro nuevo framework. Usaremos una aplicación vacía. Vamos a nuestra página principal y acá sencillamente voy a ir a mi aplicación de Windows Phone. Voy a ver la página y voy a copiarme la parte del botón y del text block. Esta misma me sirve exactamente aquí en mi aplicación de Windows 8. Y aquí cómo vamos a trabajar. Primero definamos nuestra URL nuevamente de acuerdo a lo que hemos venido usando hasta el momento. Y ahora vamos a crear nuestro request HTTP. En este caso ya no vamos a usar el web client, que no está disponible de la misma forma en que está en Windows Phone 7, sino que vamos a usar un HTTP client que está en este namespace system.net.http. Y ahora la respuesta sencillamente será el JSON text que obtendremos a través de nuestro objeto HTTP, diciéndole que nos traiga nuestra cadena de manera asíncrona y pasándole la URL que tenemos generada en este caso. En el Framework 4.5 en general hemos mejorado mucho el proceso de operaciones asíncronas y esto facilita mucho la vida tanto al desarrollador como al usuario, porque pues ya no vamos a tener que esforzarnos escribiendo código complicado, manejando hilos, background workers o manejadores de evento. Aquí en Windows 8 todo se hace mucho más natural. De hecho, como les mencioné, ya tenemos una librería para trabajar con JSON. Aquí sencillamente puedo hacer referencia a esa librería y de inmediato sacar nuestro JSON value gracias al objeto JSON Array, que como ustedes pueden ver se encuentra en el namespace Windows Data JSON. A este JSON Array le decimos que haga un parse de lo que obtuvimos en el JSON text. Como esto es un array, vamos a seleccionar el primer elemento de ese array. Y esto es básicamente, ya podemos ajustar el texto a lo que deseamos. Entonces decimos a nuestro JSON value que nos dé el objeto que está representando y a ese objeto le hallamos la propiedad que es de tipo string y que está nombrada como text. Hasta aquí en teoría todo estaría acabado, pero toda esa abstracción del manejo asíncrono que hemos hecho en el Framework 4.5 requiere aún de dos elementos adicionales. Por ejemplo, cada vez que veamos que existe un llamado asíncrono, debemos decirle al sistema que espere a que ese llamado termine. Y esto lo que logra es que nuestra interfaz no se bloquee. Pero para que esto funcione debemos declarar al método como un método asíncrono, y esto lo logramos con la palabra clave async marcada aquí al iniciar el método como tal. Miren que de inmediato el await ya empieza a ser reconocido y ya vamos a poder trabajar nuestra aplicación sin problemas. Ejecutémosla. Llamamos nuestro tweet y aquí está. En resumen, hemos visto cómo a través de la historia del framework.net cada vez se ofrecen más ventajas no solo para los desarrolladores sino para los usuarios también.
Vimos cómo podemos manejar hilos para hacer llamados asíncronos y no bloquear las interfaces. También vimos cómo usar el background worker. Vimos cómo usar los métodos asíncronos para descargar contenido de la web a través del web client y el HTTP client. Y también vimos cómo en el framework 4.5 los métodos asíncronos y la palabra await nos simplifican mucho el esfuerzo requerido. Si fuera poco, también vimos cómo usar NuGet Package Manager para traer librerías open source que están en internet, como en Codeplex. Particularmente en este caso usamos unas librerías de JSON que nos sirven para Windows Phone, que aún no soporta las librerías nativas del framework 4.5 en el namespace Windows. Por ahora no es más. Espero que puedan usar todos estos conocimientos y nos vemos pronto. Come for me, this is the ganja sound. Come for me, this is upset underground. Come for me, this is the ganja sound.